la plática que nos va a dar el maestro Pedro Martínez Brito. El maestro tiene una especialización ya hoy día en todo lo que corresponde a los Family Office. Su detalle de semblanza se las dará en unos minutos Emilio, pero pues muy complacido, Pedro, que nos acompañes esta mañana. Te agradecemos tu generosidad de compartirnos tu conocimiento en cuanto a este tema tan apasionante y todavía creo tan desconocido. Y estaremos muy pendientes de tus comentarios y tus puntualizaciones. Al mismo tiempo aprovecho, aunque sé que al final Angélica lo hará también, nada más para comentarles que en el resto del mes de febrero, pues ya tenemos a partir del próximo lunes nuestro encuentro de consejeros. Está realmente muy cuidado el programa, va a ser una maravilla el que podamos vernos personalmente y podamos estrechar pues lazos no solo entre nosotros, sino con la comunidad empresarial allí en Cuernavaca. Y después tenemos el desayuno presencial el jueves con la potencial magistrada Mónica Huicho. Así que espero en alguno de los distintos eventos verlos y saludarlos personalmente y los esperamos en Cuernavaca. Muchas gracias, Emilio. Gracias, Pedro. A continuación, la semblanza de don Pedro. Muy bien. Muchas gracias, Toño, por tus palabras. Y para mí es un placer presentar a Pedro Martínez Brito. Él tiene un MBA de Wharton, Universidad de Pensilvania, con doble especialización en finanzas y administración empresarial y una subespecialidad en bienes raíces. Él es licenciado en economía por el ITAM con especialidad en finanzas. Cuenta con una amplia experiencia y formación en el ámbito de las finanzas, administración, proyectos de infraestructura y bienes raíces. Adicionalmente, es graduado del programa de consejeros independientes de la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros. Ha liderado y colaborado en proyectos financieros de gran relevancia. Ha sido consejero de varias empresas del sector financiero, de fintechs, en el campo de la construcción y desarrollo inmobiliario, así como en varias asociaciones empresariales, como son la SOFOM, AMFE, AMEFAC y AMSOFAC. Pedro, entre sus aportaciones al mercado financiero se encuentra la creación de Manos con TM Sourcing, empresas de la cual es director, de emitir el primer certificado bursátil privado con registro en el Registro Nacional de Valores y con pizarra en la Bolsa Mexicana de Valores. Con los legisladores y personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, colaboró en la reforma del sector financiero del 2012. En lo académico es parte de la cartera de profesores invitados del IPADE y ya ha impartido clases en los programas MEDE, MEDEX, AD1 y AD2. En la actualidad continúa desarrollando sus actividades en el sector de infraestructura, bienes raíces y construcción, y como comenta, trabaja y colabora como director en TM Sourcing. Adelante, Pedro, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Gracias por madrugar para escucharme. No es precisamente las 8 de la mañana, a veces es muy temprano en esta ciudad. Muchas gracias a todos por estar aquí conectados. Quizás empezar por un poquito del tema de la semblanza, una parte que creo que es muy importante mencionar. Soy un gran apasionado del gobierno corporativo y del valor de los consejeros y los consejeros independientes. Desde muy joven en mi carrera me ha tocado desempeñarme con estos temas, entonces pues es un placer para mí estar platicando el día de hoy con ustedes y poderles platicar algo que a mí me gusta mucho y que creo que puede generar valor para un consejero en el momento de estar justamente trabajando Ya se ve bien, la presentación, Pedro. de estar justamente trabajando con los consejos y con las empresas familiares, sobre todo, ¿no?
Aquí en México, por azares de la economía, de cómo funciona la economía del país, gran parte de las empresas son familiares. Nosotros aquí en TV Sourcing tenemos una división que hacemos para las empresas que no tiene que ver con quién es el dueño, si son privadas, públicas o fondos o cómo están. Más bien la división la hacemos por cómo están en su nivel de madurez las empresas. Y ahí tenemos, por lo general, las separamos entre nacimiento, crecimiento, consolidación, alta calidad y spin-off. Y lo que hemos podido ver, ¿me escuchan un poco bajo? Déjame, ay, qué bueno que me dices. Sí. A ver, Dijeron del micrófono. sí, se oye mejor ahorita. A ver. Esta ya se escucha mejor, ¿no? Sí, sí se Sí. escucha mejor. Había desconectado el micrófono que tengo aquí y estaba usando el micrófono que está por allá lejos. Perfecto, perdón. Les comentaba que aquí en TV Sourcing tenemos una calificación que usamos para las empresas que van desde nacimiento, crecimiento, consolidación, alta calidad y destino. Y hacemos algo similar para los family office, que lo van a ver más adelante. Pedro, se volvió a bajar el volumen, no sé si Voy a bajar, ¿no? lo sentí un poquito, a diferencia de que hablaste hace un momento. A ver, ahí, ¿cómo escuchas? Hola, hola. Ahí hay un poco de interferencia, pero se escucha un poco mejor. A ver si estoy mejor. Porque Sí. Ay, Oh, ahí está bien. A ver. ¿Por qué? A ver, habla Pedro. hola, hola, hola. Sí, se Ahí. escucha bien, ¿eh? Ok. Bueno, cualquier cosa me dicen y juego con mis equipos, aquí con el micrófono y la cámara. Se oye muy bien ahorita. Muchas gracias. Entonces, bueno, les comentaba, y nosotros pensamos que en muchas de estas empresas, cuando empiezan a tener consejeros que empiezan a ser normalmente, sobre todo consejeros independientes, los empiezan a invitar cuando la empresa empieza a pasar de la etapa de crecimiento a la etapa de consolidación, empiezan a tener consejeros independientes. No obstante, nosotros vemos que antes de eso empiezan a tener una especie de figura de family office dentro de la empresa sin darse cuenta. Entonces creo que este tema, para cuando llega cualquier empresa que tenga un consejero independiente, pensamos que se puede beneficiar de saber un poquito el consejero de family office, de lo que es un family office y lo que hacen para poderles ayudar a los empresarios a distinguirlo y saber en dónde están. Les voy a platicar brevemente, y no me voy a detener realmente nada en eso, de quiénes somos en TV Sourcing, nada más para que se ubiquen un poquito de a qué nos dedicamos. Somos una empresa que nos dedicamos a solucionar problemas y mitigar los riesgos que limitan el éxito de nuestros clientes. Hacemos esto a través de estructuras legales, financieras. La empresa está básicamente llena de abogados o financieros como yo. Y lo que buscamos es enseñarles, ayudarle a nuestros clientes a hacer las cosas bien y explicarles por qué hacer las cosas bien es algo que les va a ayudar a perdurar en el tiempo. Trabajamos con unas místicas aquí internas, pero les platico un poco de qué es lo primero que tenemos que ver cuando hablamos de un family office. Y lo primero que tenemos que entender es que para que haya family office tiene que haber una familia. Tiene que haber una familia con dinero. Y cuando hay una familia con dinero, hay dos cosas que tenemos que cuidar. La primera son los corazones de las personas y la segunda es el dinero. Porque no necesariamente cuando cuando analizamos a la familia, normalmente los financieros tendemos a nada más fijarnos en el dinero. Los consejeros tendemos a nada más estar viendo el que le vaya bien a la empresa, pero no nos preocupamos tanto en revisar que también le vaya bien a la parte emocional de las familias, y esa parte siempre hay que tenerlo en mente. Si bien normalmente nos preocupamos por cuidar el dinero, también hay que tener presente siempre el
corazón de la familia, cómo se siente la familia para que pueda trabajar. Nosotros, habiendo dicho esto, las familias tienen diferentes tipos de bienes, que son de los que podemos trabajar. Normalmente tienen bienes líquidos, que es lo que tienen depositado en el banco. Tienen el negocio que nosotros aquí en términos solemos llamarle la gallina de los huevos de oro, porque es lo que suele dar la liquidez y lo que suele aportar el patrimonio para que puedan comprar todo lo demás. Y es normalmente en donde invitan al consejero independiente. Tienen los inmuebles, las casas, departamentos, edificios, bodegas, lo que sea que tenga la familia. Tienen derechos que son marcas, páginas web, incluso cualquier cosa que no sea directamente el negocio o los inmuebles. Puede haber acciones ahí de repente de algunos otros temas. Y después está lo que le llamamos otros, que pueden ser juguetes, o puede ser arte, o puede ser cualquier otra cosa. Dentro de esto, la empresa normalmente es un pedacito de esto que se mezclan y empiezan a administrar muchas veces los activos del resto de la familia, que eso realmente es lo que debería ser el family office. El family office es el que debería ver prácticamente todos estos tipos de bienes, más las relaciones entre la familia, no nada más ver, no ver específicamente la operación de la empresa. Ahora, en el caso de los family office, de las familias mexicanas, tradicionalmente no se hace esta separación a tiempo, y la separación puede ser un poco tardía, en donde de repente es la empresa la que es dueña de la casa, en donde vive el hijo, ¿no? O sea, hay cosas que pueden estar ahí medio confusas, y esto termina siendo una mezcla en donde nosotros vemos que empieza a aparecer un family office dentro del negocio. Ahora, aquí, un poquito pensando en la planeación que tienen que hacer las familias, a nosotros nos gusta pensar siempre en que hay una planeación patrimonial. Antes de pensar en un family office, hay que pensar en la familia primero. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que cada miembro de la familia tiene algunos bienes que son personales y tiene algunos bienes que son familiares. Los bienes que son personales son cosas que de repente no se pueden compartir, como la tutela de los hijos, la educación de los hijos, a lo mejor alguno de los miembros de la familia tiene una casa propia que compró, que ya se compró y que no es dentro del patrimonio de la familia porque ya lo usó con el dinero que ya le repartió la familia, que ya le repartió el negocio, su trabajo, lo que sea. Sus temas personales, como puede ser la voluntad anticipada, la tutela cautelar, personal, ¿no? Que esos son temas que definen a una persona específicamente y que no son decisión de la familia. Por otro lado, pues están los bienes de la familia, en donde pueden estar los inmuebles de la familia, inversiones, y en estos inmuebles es en donde normalmente se debe generar un protocolo familiar que puede tener un montón de estructuras, que pueden ser fideicomisos, pueden ser el mismo family office de lo que estamos hablando ahorita, puede ser comités técnicos, comités de inversiones, puede tener un montón de estructuras, SPVs y un montón de cosas, pero lo que es importante es que estos los tengamos primero mapeados, sepamos qué hay, sepamos cómo está, lo podemos planear y entonces podamos empezar a poner las estructuras y el orden adecuado para que las cosas se den y se den con orden. Entonces, el family office normalmente es el que empieza a ver todas estas estructuras que pueda tener la familia y empieza a organizarlas. Y cuando hablo de family office, ya más adelante podremos estar viendo, puede ser una persona que parte de su trabajo es hacer esto, ¿no? No tiene que necesariamente ser una empresa completa que esté viendo
con 17 personas, ni mucho menos, ¿no? O sea, es la estructura mental que debemos de tener para poder hacer estas planeaciones. Hay 6 objetivos principales que tenemos que lograr. Primero es que haya cierta confidencialidad frente a terceros. De repente nos topamos con gente que en realidad, pues cómo manejan los temas, lo vuelven muy público y eso no es recomendable, ¿no? Los temas de la familia deberían de estar platicados dentro de la familia, los temas de la persona deberían de estar platicados dentro de la persona. Siempre, nosotros no, siempre pensamos que hay que ser. Tenemos una frase aquí en la oficina que me gusta mucho repetir, que dice, si ya duermes bien, come bien. Perdón, si ya comes bien, duerme bien. Lo dije al revés. Que significa, pues si ya tienes suficiente dinero para cubrir tus necesidades y para pasártela bien, duerme bien. No hagas tonterías fiscales, no hagas tonterías de otra naturaleza, ¿no? Entonces, si bien nos gusta que las cosas se paguen, que las cosas estén bien hechas, también hay que ser eficientes en la forma de hacerlo, ¿no? Los impuestos hay que pagar lo menos posible y lo más tarde posible. No significa que no hay, o sea, hay que pagarlos, nada más hay que pagarlos de una forma eficiente. Hay que tener control del patrimonio. Esto nos pasó con una empresa, no una familia, entonces no voy pero finalmente es similar. Llegamos con una empresa, un cliente que tiene muchas propiedades. Y entonces les dijimos, oye, estaría padrísimo hacer una fibra de todas las propiedades que tienes en el portafolio. ¿Por qué no lo vemos? Ahí tienes unas eficiencias fiscales y puedes tener un montón de temas que se pueden organizar. Y hablando con estas personas, nos dijeron, pues sí, está padrísimo, vayan a hablar con los abogados que se encargan de los bienes, de los inmuebles. Vamos a hablar con los abogados y le dijimos, oye, pues mira, estamos pensando hacer una fibra, ¿por qué no? Para hacer el estudio, pásame las escrituras con registro público y todo de los diferentes, de los diferentes inmuebles para poderlos empezar a evaluar y cuánto cobran de renta y los contratos de renta y todo lo demás para meterlos a la fibra, empezar a hacer el estudio y meterlos a la fibra. Y nos contestan, nos dicen, no, es que fíjate que todos los inmuebles que tiene la familia, pues alrededor del 10-15% son los que sí tenemos bien escriturados, con registro público de la propiedad y con todo en orden. Todo lo demás todavía está en sucesiones testamentarias y en un montón de otras cosas, con contratos de compraventa, notariados, pero que no tenemos, nunca hemos ido a recoger las escrituras. Entonces nos dimos cuenta de que el problema empezaba en el control del patrimonio, no en ni siquiera ni siquiera ni siquiera estaba el problema en el qué hacer con él, sino que está empezando por saber qué tienes, ¿no? Otro cliente que esta fue una llamada de ayer, digo, para explicar que esto no es algo nuevo. Ayer me habló un cliente que le hemos estado ayudando a reacomodar algunos activos y me dice, oye, ¿cómo ves que me acaban de avisar que siempre no tenemos 35 coches, que tenemos 36? Se les había olvidado que teníamos una camioneta que está en un proyecto en Tabasco. Se les olvidó una camioneta. O sea, muchos de nosotros pensaríamos que una camioneta es un activo que vale la pena controlar, ¿no? Saber cuántos tienes. Cuando nos pasaron la lista de activos para hacer parte de este control, se les olvidó que tenían una camioneta en Tabasco. Y se acordaron que la tenían porque el cuate que la tenía asignada habló a pedir que si la podía meter al taller porque les tocaba mantenimiento. Y entonces dijeron, sí es cierto que tenemos esa camioneta adicional. Y tampoco estoy hablando de cientos y miles de coches, estoy hablando de 30 y tantos coches. Y perdieron uno. Entonces, esto es bien importante tenerlo, ¿no? Imagínate, si esto pasa en empresas, pues, ¿qué no pasa con los patrimonios de las familias, no?
Reglas en caso de incapacidad legal, cómo hacerle, qué pasa si una persona se queda mal, hay que tenerlo muy claro, tanto esta es parte de gobierno corporativo, pero también es gobierno familiar, hay que tenerlo muy claro. Protección de activos, simplicidad de la asociación, que por protección de activos pues no hay mucho que decir al respecto, es simplemente que los activos básicos que requiere la familia estén protegidos. Simplicidad en la asociación significa que cuando hay que no haya un problema grave, y aquí les puedo platicar anécdotas personales, no quisiera hablar de ningún cliente en el tema, pero falleció mi suegra hace 1 año y medio y el tema sucesorio contó y que sí tenía un testamento, ha sido un tema complicado porque había muchas estructuras que estaban mal hechas, y el caso de raro a veces dicen asadón de palo, pero yo tengo una regla muy clara y no me meto en la familia de mi esposa. Entonces, es complicado ahí el tema porque tienen muchas estructuras. Mi suegro las tenía muy mal hechas, mi suegro las tiene muy mal hechas, y eso causa problemas, pero bueno, ya será problema para el Pedro en el futuro resolverlos. Bueno, para mi esposa más que para mí. El tema es que, pues eso no es lo que quieres, ¿no? Lo que quieres como consejero independiente cuando estás hablando con la familia es decirle, piensa en el futuro, todos somos mortales, todos nos vamos a morir. Espero que no sea. Ayer me tocó hablar con un representante de una clienta que, que, tienen toda la estructura perfectamente planchada para el día a día, pero si la señora se muere mañana, se vuelve un problema impresionante para la familia, ¿no? Hasta el tema fiscal. Hoy lo tienen todo perfectamente planchado, pero no tienen ni idea de qué hacer si algo le pasa a la señora, que en este caso es un tema de arte, es un artista, y entonces pues la señora es la gallina de los huevos de oro, ¿no? Y separar, de repente tener claro que a veces puedes tener que la empresa es al mismo tiempo la persona. En algunas familias es importante tenerlo muy claro. Y como les decía hace rato, cumplimiento. A nosotros nos gusta mucho el que la gente siempre piense en que hay que hacer las cosas bien. Y además hay que trabajar juntos. Este tema de a veces estar tranquilos, porque lo que yo decía hace ratito, ¿no? Yo estoy viendo que el agua se le está llenando en el bote de la familia de mi esposa porque están haciendo las cosas mal. Y bueno, pues en ese caso específico yo no me puedo meter por un tema de reglas familiares que tenemos nosotros, de que yo no me meto en su familia y ella no se mete en la mía. Pero yo a ella sí le doy algunos heads ups, ¿no? Pero hay que estar claros de que las cosas, pues tenemos que trabajar, tenemos que lograr que toda la familia trabaje en equipo, es parte de las metas que tenemos que tener. Ahora, empezando ya a hablar específicamente, aquí quisiera ver si alguien me puede decir qué es un family office. De los que están, alguno que quiera participar, que se anime, que nos quiera decir un poco alguna idea de lo que es un family office, o nadie se anima a participar. Alguien que quiera levantar la mano y pedir que le abran el micrófono, y si no, Emilio, te invito a que tú nos digas qué piensas tú que es un family office. Yo sé que tú ya has tomado Bueno, algunas de estas pláticas. bueno, es decir, en primero habría que reconocer que hay varias categorías de family office. Hay la posibilidad del family office más sencillo, que le llama embedded family office, donde muchas veces en las empresas familiares el director de finanzas está ayudando a manejar el patrimonio familiar. Luego hay el multiple family office, donde una empresa administra no muchas empresas familiares, unas 3, 4, 5, 6, porque si son más ya tienen que tener una regulación, porque más bien es un asesor de inversiones. Y el otro, el single family office, que la familia lo constituye, contrata personas para poner en orden su patrimonio, y la idea pues es manejar todo el patrimonio familiar. Exactamente, sí. Pero no sé, aquí está Armando Asensio, que ya se sumó. No sé si quiere hacer algún comentario, Armando, en esta pregunta que nos hace nuestro expositor. Claro que sí, buenos días a todos, gracias Emilio. Pues mira, básicamente tratando de partir
definición muy genérica, pero para separarlo bien, el Family Office es un asesor o grupo de asesores que, sin ser ejecutivos directores de la empresa, se encargan de cuidar, controlar, administrar y proponer a la familia qué hacer con sus excedentes que destinan a otro tipo de negocios o activos que no son el core business. Porque lo que decía hace un rato en la presentación es que muchas veces pues, se va haciendo dentro de la empresa y empiezan a administrar los juguetes y demás, y como no quieren invertir en un family office, usan a los mismos directivos que tienen en la empresa, y creo que eso es una manera equivocada de manejar un family office y de formarlo. Lo ideal sería tener un asesor externo con los bienes excedentes, y básicamente es lo que yo diría que es un family office. Sí, muchísimas gracias, Armando. César Dériez dice, no solo el dinero o patrimonio, también vela por la armonía familiar, que es parte de lo que platicamos hace rato. Muchas gracias también por el comentario. Es correcto, el Family Office, César, vela por diferentes cosas. Aquí hay una definición muy genérica, que es una plataforma de inversión que tiene que ver con esto que decía Armando. Es dedicada a llevar a integrantes íntegramente los grandes patrimonios. Y aquí hay una cosa que finalmente es parte del tema de lo que decía Armando de la inversión. Generalmente lo hacen las personas que tienen patrimonios mayores a los $100 millones. Es donde ya montan formalmente un family office para tener una oficina en donde efectivamente invierten invierten todas las cosas y organizan los corazones de la familia y la armonía de la familia. Y yo aquí les quiero platicar dos anécdotas que me parecen muy divertidas del tema que tiene que ver con la armonía. Ahí me tocó conocer al presidente de Estée Lauder, Richard Lauder se llama, que es el presidente de Estée Lauder, la empresa esta de maquillajes y cremas y todos estos temas. Y ellos son una familia que la abuela empieza el negocio, que era la abuela de Estée Lauder, la abuela de este hombre empieza el negocio y ella no se lo pasa a manejar a sus hijos, ella se lo pasa a manejar a un director independiente y con consejeros independientes. Y por una generación la empresa se maneja 100% profesional, sin ninguna persona de la familia realmente metida en el negocio. Entonces arman un family office justamente para administrar todo este tema. Con el tiempo, la tercera generación, hay uno de los nietos que se mete a trabajar en el negocio y demuestra ser un cuate muy inteligente, muy metido en el negocio, trabajador. El director general de la época lo nombra director de finanzas, una cosa por el estilo, y de repente llega el momento que lo hacen consejero, como siendo familiar, lo hacen consejero. Y llega un momento en el que era el presidente del consejo, que era un independiente en ese momento, se va a retirar y el consejo lo vota el presidente del consejo, y entonces él deja su puesto como directivo en la empresa y se vuelve nada más presidente del consejo. Y entonces, de alguna forma, como presidente del consejo de la empresa, empieza a tomar un poquito también la dirección del family office, de la familia. Y él me platicó que un día él decidió quitar parte de los servicios que tenía su family office, porque él hacía absolutamente todo para los primos. Y dice que un día, estando en Panamá, había ido a una conferencia y llegando al aeropuerto para regresarse a Nueva York, les cancelan el vuelo por una tormenta. Y eran las 11 de la noche en Panamá, 12, 1 de la mañana en Nueva York, y les cancelaron el vuelo y pues ya, se canceló el vuelo en Panamá. Y que de repente él estaba ahí caminando en el aeropuerto, lo que pedía un taxi para irse a algún hotel, y se encuentra a uno de sus primos realmente atareado, y realmente dice que está el primo
llorando y tirado en una esquina, que no sabía qué hacer, como con un ataque de pánico. Y que le dijo, oye, ¿qué pasa? Y le dice, no, pues es que nos cancelaron el vuelo. Y le dice, bueno, y entonces, ¿qué más da que nos hayan cancelado el vuelo, no? O sea, ¿cuál es el problema? Dice, no, pues es que ya hablé al Family Office y no hay nadie en la oficina, nadie me está contestando. Y le dice, bueno, pues sí, es la 1 de la mañana, ¿qué esperabas, no? Y dice, bueno, es que no sé qué hacer. Dijo, ¿cómo que no sabes qué hacer? Pues ya nos avisaron que salimos al vuelo mañana en la mañana, vete a un hotel. Es que no sé cómo hacerlo. Y le dijo, ¿no tienes una tarjeta de crédito contigo? Y le dijo, sí, sí traigo una tarjeta de crédito conmigo. Y le dijo, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Es que, ¿a qué hotel me voy? Pues al que quieras, o sea, no. Vete al primer hotel que encuentres y pide un cuarto. Es que nunca he hecho eso, le decía el primo. Entonces que finalmente le dijo al primo, no te preocupes, vente conmigo. Se subieron a un taxi y se fueron al hotel. Llegaron al primer hotel que encontraron, pidió 2 habitaciones, durmieron la noche, el día siguiente se fueron en taxi al aeropuerto, tomaron el vuelo de regreso, y llegando a Monterrey, quitó toda el área de concierge del Family Office, porque dijo, están haciendo de mis primos unos inútiles, ¿no? No es posible que no sepan ni siquiera cómo reservar un hotel, siendo que trae un American Express Black, ¿no? En la cartera. No entendía. Entonces decidió quitar algunos de los servicios porque efectivamente pues hay que cuidar los corazones, pero también hay que cuidar que no se pase, ¿no? La otra anécdota que les quiero platicar tiene que ver con esto de que generalmente mayor a los $100 millones. En Estados Unidos existe una alianza de family offices que me encanta porque se llama la Triple C Alliance y es una alianza de family offices grandes. Y cuando un día me tocó platicar con ellos y se me ocurrió decirles, oigan, ustedes para participar con ustedes en la alianza, ¿cuál es cómo funciona para participar con ustedes? Y nos dice, no, sí, fíjate que estamos muy interesados en conseguir más family office que se quieran sumar con nosotros, porque la verdad es que hemos hecho grandes cosas juntos. Y sí, bueno, nosotros tenemos un piso para que se puedan sumar. Pedimos que el Family Office administre al menos $30,000 millones de activos para que ya empiecen a ser de los chiquitos que juegan con nosotros, ¿no? Entonces, digo, hay organizaciones que trabajan en esto que son realmente grandes. Entonces, pues sí, es muy importante cuidar los corazones, cuidar el cómo se manejan las familias y el cuidar el dinero y los patrimonios, ¿no? Las inversiones también es algo que hacen los family offices. Un poquito, ¿cómo nace el tema de family office? Se dice que desde la antigua Roma, Augusto César empezó a tener algunos asuntos que le manejaban de su riqueza, sus asesores, y empezó a tener asesores que le ayudaban a manejar estos activos, esta riqueza. En el siglo VI se empezaron a crear los mayordomos de los reyes, que su trabajo era administrar las riquezas del rey. Hay cosas que de repente no valoramos, pero por ejemplo, en el caso de Inglaterra, hay una cosa que a mí me encanta porque Londres, todo el centro de Londres es de la familia del rey de Inglaterra, bueno, de la reina antes y ahora del rey, y se renta. Tú en el centro de Londres es imposible comprar una propiedad, se compran derechos de renta de la propiedad y prepagos a 100 años, pero la propiedad sigue siendo del rey, y hay todo y se empezaron a generar alrededor de los reyes oficinas completas para administrar esto. En el Vaticano pasó lo mismo, había oficinas completas que administraban las riquezas de los papas. Estoy hablando allá en el siglo VI, siglo VII, cuando los papas eran muy ricos, ¿no? Después, realmente, ya como un término, tomó popularidad en el siglo XX con la familia Rockefeller, con los Morgan, de JP Morgan.
Ahí también me tocó, también les puedo platicar una anécdota simpática con la familia Rockefeller. Cuando estoy estudiando mi maestría me tocó un profesor que se apellidaba Rockefeller. Y cuando pues, el primer día de clase le dije, oye, ¿cuál es tu relación con John D. Rockefeller? ¿No? Fue la primera duda que tenías todos en el salón. Y nos dijo, John D. Rockefeller era hermano de mi abuelo. Entonces me dijo, yo soy de los Rockefeller pobres. No nos toca. Pero nos platicó que una cosa que empezó John D. Rockefeller desde que se empezó a hacer rico, justamente a través de su family office, es que una vez al año hacen una fiesta organizada por el family office, en donde invitan a todos los Rockefeller, descendientes de los hermanos de John D. Rockefeller y obviamente sus descendientes, y hacen una fiesta en donde dicen, por un fin de semana todos podemos participar de la riqueza de mis primos, y nos invitan y como si fuéramos parte de ellos, ¿no? Nos pagan los aviones privados, islas privadas, comida, todo lo que queramos, y por un fin de semana nos comparten de lo que ellos tienen que nosotros no. Y eso, este profesor me decía que es algo que le agradece mucho a sus primos porque lo hayan mantenido, porque al final del camino eso les da a ellos una unión familiar. Y a mí se me hace muy interesante porque lo manejan también a través del Family Office, que los primos no se sienten celosos de que ellos son pobres y los otros son ricos. Se sienten que realmente están siendo acogidos por la familia, por los primos, se sienten que están buscando la unión de la familia Rockefeller. Entonces, ese tipo de cosas son el tipo de cosas que pueden hacer los family office, que si lo hacen bien pueden generar mucho valor para la integridad de la familia. Pero bueno, siempre desde hace mucho tiempo existen estas figuras que administran los family offices, que se vuelven los jefes de casa, los jefes de los equipos. Aquí en México de repente me ha tocado conocer familias que tienen a una persona que le llaman, que no les llaman el family office porque no quieren soltar el poder a veces los empresarios mexicanos, pero me ha tocado ver, una vez me tocó conocer a una persona que su trabajo era ser el director de la casa familiar. Y ganaba sueldo de director de una empresa de muy buen tamaño, pero su trabajo era administrar la casa y las propiedades vacacionales de la familia, ¿no? Ese tipo de cosas se hacen mucho. Siempre, en cierto tamaño, los asesores han ayudado mucho, asesores para comprar arte, asesores para todas estas cosas, y pasa mucho. Hace rato Emilio lo mencionaba mucho, Armando lo mencionó también en su participación, que la versión mexicana típica del Family Office es la persona de confianza, ¿no? El directivo de confianza que le paga a la empresa, a veces está en la misma oficina de la empresa. Es el contador que se encarga de pagar el seguro de gastos médicos, de pagar el seguro de coches, de asegurarse que se verifique el coche a tiempo, de buscar que de buscar que hasta la colegiatura se pague, ¿no? En México, a veces todo eso se paga de repente desde una persona de confianza que tienen en la empresa, y la empresa es la que lo paga, la que lo paga y lo administra y lo mantiene. Ahora, aquí, me va a saltar me voy a venir a esta definición que dicen que vamos a dividir en 5 diferentes equipos que van a o sea, aquí en la presentación ve que se dividen en 5 equipos, pero más bien lo que voy a decir es, les voy a definir ahorita las diferentes funciones que tiene un Family Office. Y aquí las diferentes funciones del Family Office son estas. Concierge, que es lo que platicábamos hace rato. Los que te pueden llevar a que tengas un servicio de atención que puede ser tan amplio como el que les platicé hace rato de Estée Lauder,
o de la familia Loder, o puede ser tan chiquito como simplemente es la persona que le ayuda a las familias a revisar en dónde están sus hijos, ¿no? Pero todo ese tema es un tema que puede ser súper amplio. El tema de concierge puede ser la asistente personal, ¿no? Muchos de nosotros tenemos en la empresa una función de asistente personal. Yo les puedo platicar aquí, nosotros en TM Sourcing tenemos una persona cuyo trabajo es ser asistente personal de 3 personas. Y lo que hace esta persona es, estos lentes se me rompieron la semana pasada. Yo me puse los otros lentes, los que tengo de repuesto. Llegué a la oficina y le dije, Berta, por favor, encárgate de mis lentes. Ayer estaban en mi escritorio unos lentes nuevos puestos, o sea, no nuevos porque tienen garantía, todos los repararon, pero estaban mis lentes reparados puestos aquí. Oye, por favor, necesito contratar una línea telefónica adicional para mi casa, ¿no? Esta persona que nos ayuda a veces a los directivos de las empresas a que no tengamos que perder nuestro tiempo haciendo algunas talachas familiares, porque eso a la empresa le puede beneficiar. En empresas familiares se empieza a volver parte de lo que es el concierge del family office. Después tenemos toda la parte de la planeación patrimonial, lo que platicamos hace rato, coordinar todos estos eventos, coordinar todo lo que no necesariamente son inversiones. Tenemos pero la coordinación de que se paguen los prediales, de que se tengan las escrituras, de que todo esto suceda, el seguro de gastos médicos. Tenemos la parte de la contabilidad personal. Esa es otra en donde los mexicanos somos expertos en que el contador de la empresa nos hace la contabilidad personal. Y entonces de repente, pues el contador de la empresa llega a marzo y es como, ya se abrió el sistema para hacer la contabilidad de los jefes y se mete y hace las declaraciones y le manda a la gente, ya está tu declaración hecha. Esa parte de la contabilidad personal es parte de las actividades que puede hacer el Family Office. Archivos, muy importante. Y aquí, muchas veces, desde temas como saber en dónde tienes los actos de nacimiento. Ahora mucho de eso ya se puede conseguir en tiempo real, digital, lo pides, pagas 70 pesos y te lo mandan, ¿no? Pero en la historia de repente se requieren ciertos documentos legales y la gente no tenemos en mente que hay que tener un archivo físico y digital de las cosas. Nosotros aquí en la oficina hacemos ciertas funciones de multifamily office y esa es una de las que hacemos. Les ayudamos a mantener los archivos a los clientes y de repente es impresionante cómo los clientes necesitan su constancia de prepa y no saben en dónde la tienen, ¿no? Entonces tener de repente esos archivos bien armados es muy importante. Y la parte de recursos humanos es una cosa que también es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces, yo les puedo platicar ahorita una anécdota personal. Nosotros en la casa, yo tengo hijas relativamente chicas, la mayor tiene 9 años, y cuando nació mi hija, la mayor, tuvimos a la misma nana durante 6 años, una chavita que su hermana había trabajado 14 años con mi mamá, o sea, ya conocidas las familias, etcétera. Y cuando mi hija cumplió 6 años por ahí, 6, 7 años, 6 años, se nos casa esta mujer y nos quedamos sin ella. Y de repente dijimos, oye, pues aquí vamos a contratar. Tuvimos que contratar una agencia de recursos humanos que nos hiciera el background check, que nos revise, porque pues es una persona que se queda en la noche con las niñas de repente cuando nosotros salimos, ¿no? O sea, tiene que ser alguien que tenga ciertos perfiles. Ahora, yo tengo una familia normal, no estamos hablando de los patrimonios que de repente tienen algunos de nuestros clientes, y yo pago para que le hagan un background check a la persona que contrato de servicio en mi casa. El problema que tienen las personas que tienen muchos más bienes es impresionante, no puede ser mucho, un valor muy, un tema de recursos humanos, cuando tienen que estar hasta viendo temas de personal de seguridad y todo lo demás,
sí se puede complicar mucho entonces, bueno, pues eso es muy importante el mencionarlo, ¿no? O por otro lado, tenemos estos temas, ¿no? Que son las funciones que pueden tener. Ya hablaba yo hace rato de control de bienes, la operación de los bienes, pagar los prediales, pagar los seguros de los coches, etcétera. Hacer algunas inversiones en vehículos, lo que platicaba hace rato Armando, que es muy importante, todo el dinero que sale en la empresa, que ya lo manejan para otro tipo de inversiones, hacer esas inversiones, comités de inversión, todas son funciones que puede tener el Family Office y que debería tener. La parte de crédito y financiamiento, muchas veces las familias toman posiciones apalancadas en algunas inversiones y no revisan los niveles de apalancamiento globales. El Family Office debería estar viendo eso, la gobernanza familiar, lo que César mencionaba en el chat, que es buscar que haya esta tranquilidad con la familia, los recursos humanos, lo que platiqué hace ratito un poco más a fondo, la coordinación y evaluación de los asesores, ¿no? O sea, al final del camino, cuanto más cosas tienes, más gente te tiene que ayudar, abogados, fiscalistas, los fiduciarios, la gente de marketing, manejo de imagen, de repente tenemos gente de familias que tienen incluso algunas agencias de relaciones públicas para temas de periodicazos o de lo que puedan recibir ahí en los medios, que respuesta de crisis, etcétera. Tenemos familias que tienen equipos preparados antisecuestro o para activarse en caso de secuestros, empresas contratadas para esto, ¿no? Y obviamente pues hay que evaluar los riesgos. Alguien tiene que decirle a la familia si es necesario tener seguridad armada o si no, si es necesario tener guardias afuera de la casa o si eso no es necesario, si es necesario tener lo que sea necesario tener, ¿no? Entonces, bueno, estos son los temas. Después de eso, ¿cuáles son los objetivos que debe tener el Family Office para la familia? El primero es relación con autoridades y cumplimiento, que yo ahí los tenemos como dos, pero de repente pues, pueden ser las mismas, ¿no? De repente te llama el SAT a ver que tengas a ver, una revisión a tu declaración, pues ahí el Family Office debería entrar a ayudarle al miembro de la familia. La parte de prevención de lavado de dinero, anticorrupción, esas cosas son muy importantes, muchas veces no lo tomamos en cuenta como deberíamos de tomarlo, pero el Family Office debería decirle a las personas, oye, tú ya eres una figura pública, deberías de tener cuidado, no hay que estar al pendiente, no te vayas a ir por el tema de tal persona que estás viendo, pues correrlos en listas, ¿no? De repente, una vez me tocó un cliente que fui a una reunión con él y antes de llegar cuando me habló el asistente cuando me habló un asistente, la asistente para trabajar el caso, me dijo, oye, la cita es en tal lugar, por favor, mándanos esta información porque tenemos que correr por listas negras. Y me dijo, nosotros nos cuidamos de que no se vaya esta persona, de que esta persona no vea gente que no hemos revisado en listas negras, porque si por ahí le sale una foto que se estuvo reuniendo y resulta que el cuate con el que estuvo reuniendo era asesor de algún cártel de la droga, alguna cosa por el estilo, tenemos que poder estar preparados para contestar. Entonces, pues el Family Office de repente hasta eso se puede meter a revisar, ¿no? ¿Quiénes son los compañeros de la escuela, los hijos y todos estos temas
buscar temas de prevención de que no estén en temas de corrupción, en temas de lavado de dinero. Lo de relaciones públicas tiene que ver con esto que acabo de mencionar también. Ya habría hablado yo de la agencia, de que a veces tienen hasta equipos de choque para esos casos. Los archivos, que ya lo mencionamos también, que estén ordenados. Una muy importante que muchas veces no hacen es la evaluación del patrimonio. De repente tenemos clientes que tienen un montón de propiedades, arte y cosas y no saben ni cuánto tienen en valor. Entonces, darle información a la persona que sepa cuánto vale su patrimonio es muy importante. La transparencia y rendición de cuentas es, invertimos en esto, así están saliendo las cosas, que la familia completa sepa qué está pasando con el patrimonio, si se ganó dinero, si se perdió dinero, y obviamente los temas de filantropía. A cierto nivel, las familias pues, pueden tener un tema de filantropía muy interesante que sí es interesante, que sí es importante coordinar y que funcione. Y me voy a ir nada más con 3 puntos más antes de dejarlos por hoy, porque ya estoy viendo que estamos muy cerca de que se termine el tiempo, pero quisiera darles 3 puntos importantes. La primera es, ¿cuál es la estructura típica de un family office? Que básicamente es los miembros de la familia generan una asamblea familiar, de lo cual se genera un comité técnico, un consejo de administración, un consejo familiar que depende, que está fuera de la asamblea. Y aquí es importante, esto es como si fuera una empresa, ¿no? Cada miembro es independiente, todos los miembros participan en la asamblea, dentro de esa asamblea existe un consejo, debe de existir un consejo familiar que sea el que participe con estos. El consejo familiar es el que habla con la gente de los comités, con el director general del Family Office. Es el que y el director general es el que opera la parte la parte operativa de que se den los servicios a la familia, y los comités son los que ven la parte de cuidar a la familia en tanto riesgos, auditorías, cuánto se le paga a la gente del Family Office, muy parecido a lo que estamos acostumbrados en el gobierno de una empresa. Que estoy mencionando aquí, claramente estoy hablando de una estructura, un family office muy grande, muy armado, ¿no? Después Aquí, tenemos... Pedro, Sí. porque creo que es muy interesante aquí una pregunta de César Arias, te dice, se considero que no todos los consejeros independientes podemos ser consejeros de empresas familiares, a diferencia de las más instituciones, ¿verdad? Ya que se requiere un perfil con mucho mayor dominio y conocimiento de relaciones personales, familiares, a todas las variables de un family office, ¿verdad? Hasta temas complejos de psicología, podríamos decir. ¿Qué opinas tú de esto que se me hace muy interesante, ¿verdad? Del consejero Estoy, independiente, perdón, que está en la empresa, y ¿verdad? Viendo muchas cosas, al consejero que ya está en una empresa familiar y al consejero que podría estar en un family office. me parece muy interesante el comentario, porque sí, y esto me voy a regresar a una nota que tomé cuando Emilio leyó mi semblanza, y la tengo que de alguna forma reescribir. Cuando yo estudié la maestría, la segunda especialidad que tomé es una especialidad que en Estados Unidos, la maestría la estudié en Estados Unidos, le llaman Entrepreneurial Management, que es diferente a Management. Y justamente tiene que ver con esto. A nosotros no solo, parte de los cursos que nos hicieron tomar eran temas de gobierno familiar, hasta de psicología familiar, eran temas mucho más ligados al manejo de los corazones de la familia, mucho más que ligados a saber si la estructura de la empresa tiene que tener KPIs, etcétera, ¿no? También había muchos temas relacionados a esto, justo por esto que mencionan en esta pregunta. Efectivamente, sí se requiere, yo sí pienso que ser consejero de una empresa familiar es diferente a ser consejero de una empresa pública. Y ser consejero de una empresa familiar tienes que entender que eres el consigliere de la familia al mismo tiempo de ser el consejero, ¿no? Entonces,
Entonces, pues sí, digo, me gusta la Aquí, pregunta, estoy de acuerdo con el y, comentario. y aquí hay una participación de Armando, pero Asensio, Armando, que estás aquí, ¿por qué no la comentas a viva voz, por favor? Veo que aquí la pusiste, pero creo que puede ser interesante tu participación. Gracias, Emilio. Básicamente, el comentario que escribí en el chat es que es muy común en el caso de empresas familiares que se confundan los roles. Soy hermano, soy accionista, soy socio director, soy consejero y además creo que sé todo. Entonces, como los temas los mezclan en los diferentes órganos, pierden efectividad los órganos porque no cumplen la función para la cual están diseñados. Y eso es un denominador común que creo compartirá nuestro expositor, sucede en México. Sí, eso pasa mucho, que es justo lo que platicamos hace rato, ¿no? De que está todo mezclado y no hay la diferencia, no sé, si bien se cumplen algunas de las funciones, no se hace la estructura para que, incluso si es la misma persona, pero que se pongan las dos diferentes cachuchas, ¿no? A veces no es lo mismo estar en una junta de consejo de la empresa que estar en una junta de consejo familiar, aunque las personas sean las mismas. Entonces sí es importante ahí, aquí en México tenemos nosotros una figura que le llamamos a veces cuando analizamos a las empresas, que le llamamos el semidios. Es esa persona que siente que sabe todo, que todo lo puede hacer y que tiene todos los poderes en la empresa, y siempre proponemos que se eliminen esas figuras, porque claramente los semidioses no funcionan para ningún lado, ¿no? No funcionan ni para ni para que trabaje la empresa, ni para que trabaje la familia. Siempre tener esas estructuras es complicado. Y, y a veces nos da risa porque llegamos con empresas de muy buen tamaño y hasta el director general tiene que autorizar el director general, que además es el dueño, el presidente del consejo y el todo, tiene que autorizar la compra del papel de baño, ¿no? Y si no lo autoriza, no se compra papel de baño, entonces pues eso no funciona. Pero eso es un tema de gobernanza completa que claramente, pues el Family Office es parte de lo que intenta romper, ¿no? Que las decisiones de inversión de la familia no las tome el semidios, que las tome un organismo de la familia para tomar decisiones de inversión. Es diferente. Entonces, bueno, existen diferentes tipos de Family Office, que de hecho, si me permiten aquí, aprovechando el blog, nosotros en TM Sourcing tenemos un diplomado que hacemos por la Universidad de Anáhuac, que justamente platica de Family Offices, y parte de lo que estoy platicando hoy es parte de lo que es la introducción a ese diplomado. Mucho de lo que hacemos es justo lo que estamos buscando, es capacitar a la gente para que conozca las diferencias y las diferentes cosas que tienen que pasar en el Family Office. Y uno de los módulos que tenemos en el diplomado lo da un psicólogo, una persona, curiosamente no es psicólogo, es abogado, pero que está muy metido en temas de psicología, es un abogado, y lo va a dar esta próxima vez lo va a dar es un corredor público, que a lo que se ha dedicado su vida es a entender los temas en cómo ayudarle a las familias a que no haya conflictos entre los diferentes hermanos y los diferentes sobrinos, etcétera. Y es un cuate que justo te habla mucho de los tipos de personalidades que existen en las familias y cómo se tienen que manejar las relaciones entre ellas. Y parte de ese módulo es que nos platique cómo entender esos temas desde el gobierno familiar y el consejo familiar para evitar conflictos. Y él se metió, es chistosa la historia, porque él se metió ahí por temas de familiares, este, para administrar, para ayudar con temas de su propia familia, se metió a entenderlo, y ahora lo enseña y lo platica de una forma muy divertida. Entonces, y aprovecho para comentarles que para los miembros las personas que participaron en este webinar, les
tenemos un descuento especial que les queremos ofrecer si se quisieran inscribir al diplomado. Entonces, si alguien quiere, por favor, mándenme un correo electrónico y al final les comparto o les compartimos por el chat mi correo electrónico. Mándenme un correo electrónico y les hago llegar la información del diplomado y el descuento especial que tenemos hoy para los socios y los miembros del Colegio de Consejeros. Le estoy mandando en este momento mi correo electrónico. ¿Sabes qué? Pedro, como nos vas a dejar la presentación, nosotros la enviamos. Ok. Mándasela a mí o a Angélica, y ahí están tus datos y ya sí se ponen en contacto. Sí, en la presentación, de hecho, vienen los datos de la empresa, no vienen los míos Sí. personales. Bueno, si Sí. quieres, mándamelos y yo ya se los mando a todos. Sí. Tenemos chat del colegio y a través del chat podemos difundir y creo que muchas gracias por la consideración hacia nosotros. Sí, la verdad es que con mucho gusto es un descuento importante. Es un descuento del 15% sobre el costo original, que ese es un descuento para grupos grandes y se lo estamos dando aunque sea desde el primero que se inscriban si son miembros de ustedes, ¿no? Mire, Entonces, bueno, me aquí adelanto el blog, pero ¿mande? aquí hay una pregunta, Pedro, creo que puede ser interesante, ¿no? De Xochitl Cárdenas, que dice lo que nos compartes de Family Office tiene que ver con grandes fortunas. ¿Consideras que aplica para familias empresarias en general? O sea, ¿cuál sería tu punto de vista en familias y más enfocadas hacia México? Quizás aquí extendiéndola, ¿tú qué sientes o con qué patrimonio una empresa, una familia pudiera pensar ya en tener algo de un family office? ¿Sobre qué montos de patrimonio estarías hablando? Y quizás, yo creo que las empresas o familias que ya tienen patrimonios, incluyendo a la empresa, de arriba de 4 o 5 millones de dólares, sin duda ya deberían tener a alguien que haga parte de estas funciones. Y a lo mejor no es todavía tener toda la estructura que yo mencionaba aquí. Esta estructura ya estamos hablando ahora o sea, donde tienes todo un equipo muy grande, ¿no? Pero sí temas de cumplimiento, temas de repente hasta tener el abogado que ve los temas de la familia, ¿no? Que no vaya a firmar a alguien un contrato que no sea, la persona que vea la parte de riesgos, que puede ser, en un inicio a lo mejor puede ser una sola persona, pero ya una persona que tiene una empresa de cierto tamaño, yo creo que ya es importante que se separe. Aquí César dice algo, Sí, no alcanza a leer el comentario si quieres. sí, lo dice aquí, dice César Arias, dice, nosotros lo hacemos hasta para pymes y funciona muy bien, solo se ajusta, dice. Sí, ahí, mira, nuestra definición de pymes es muy importante, pues, digo, la definición de pymes es muy importante porque, claro, y es parte del tema, ¿no? 5 millones de dólares en valor de la empresa, la verdad es que no es una empresa, no es tan grande, ¿no? Una empresa que valga 100 millones de dólares, que sea de una familia, 100 millones de pesos, perdón, que sea una familia, la verdad es que no es una empresa tan grande, y porque estoy hablando de valor, no estoy hablando de capital contable, no estoy hablando de que si mandas a hacer una evaluación, 100 millones de pesos, valor de la empresa es bastante factible, en muchas empresas y en muchas familias, y esas son a las pymes que nos referimos nosotros también, que ya hay que empezar a ajustar ciertas de estas partes. Claramente, pues no les vas a meter un concierge a una familia de 100 millones de pesos, de valor insisto, esto es el valor del patrimonio total, ¿no? Si piensas en una familia que tiene una casa en la Ciudad de México, pues la casa más barata en la Ciudad de México costará el 8 o 10% de este monto que estamos mencionando, ¿no? O sea, estamos hablando de sí, no las MIPYMES, no las micro y pequeñas empresas,
O sea, no las microempresas, pero sí ya una empresa que factura 30, 40 millones de pesos al año para arriba debería empezar a pensar en tener este tipo de figuras, de estructuras. Y No sé si claramente, perdón, quisieras decir algunos últimos comentarios para, porque ya tenemos, son las 9:08, que quisieras quizás comentar. cierro con esto nada más. Hay muchas formas de estructurarlo. Hay muchas formas de estructurar un family office. No necesariamente tiene que ser una empresa o una SA, un SC o alguna cosa por el estilo. Se puede hacer muchas formas de estructurar esto y pues no, y no está cerrado el mundo es muy amplio, lo importante son las funciones, no tanto la forma legal de hacerlo. Ok. Y Pues, si quieres, con eso dejo y me quedo por si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer, con sí, mucho gusto los atendemos. sí, Pedro, si me mandas la presentación ahorita por el chat, yo me encargo de que se tenga para todos. Y mándame ahí ahorita los datos, todo lo que tengas, para que nosotros, digo, yo se lo mande a Angélica, Angélica lo sube al chat y todo el mundo lo va a tener, ¿verdad, Angélica? O directamente a Sí, Angélica si con quieres, gusto, ¿verdad? con gusto, Para sí, si que me lo mandas la tengamos. presentación. Sí, Y, sí, Angélica, te la mando ahorita por WhatsApp, nada más la convierto en PDF, y te la mando. Perfecto, perfecto. sí, muchas Y gracias. adelante, Angélica, para el Y muchas agradecimiento a gracias. ¿Ya no nuestro tenemos asesor. preguntas adicionales? A ver, creo que, espérame, déjame ver. No, son de agradecimiento y de felicitaciones hacia ti. Muchísimas gracias. Adelante, Angélica. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Pedro, por este espacio de participación. Me voy a permitir compartir el reconocimiento que tenemos preparado para ti, en agradecimiento a este espacio que pues otorga el Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes a Pedro Martínez Vito por su participación en la conferencia Family Office. Lo firma nuestro presidente José Antonio Quesada y nuestro presidente del Comité de Actualización, maestro Emilio Illanes. Entonces, pues gracias, Pedro, por este espacio. Sabemos que ofreciste esos descuentos para nuestros asociados. Ya nada más me pasas los datos de tu correo, que dijiste que igual por WhatsApp, y yo se los hago llegar en Y, nuestro chat, ¿sí? y de hecho, les quiero comentar también que tenemos dos invitaciones más que les vamos a hacer. Tenemos 2 lugares disponibles para un desayuno que estamos haciendo el viernes 28 de febrero. Esos son sin costo. Los hacemos para podemos invitar a 2 personas del Colegio Nacional de Consejeros. Ustedes pónganse de acuerdo, díganme quién quisiera ir. Es un desayuno en la Mansión de Palmas, en el restaurante de la Mansión de Palmas. Se llama Hablemos de Perspectivas de México 2025 y tenemos el gusto de que nos acompañe el Banco Privado Suizo Gestión Cité. Vienen de Ginebra a este evento. Entonces creemos que puede ser un desayuno para platicar temas que le pueden interesar a algunos de los consejeros que están con ustedes. Entonces queremos invitar. Lamentablemente es un grupo muy pequeño, entonces no puedo invitar más que a 2 personas, pero pues ustedes díganme y con mucho gusto los apuntamos en la lista a las personas que quieran participar. Y nada, para platicarles un poquito de Gestión CITE, que si bien es un banco privado chico suizo, acaba de ser adquirido esta semana por EFG, que es uno de los principales bancos suizos en Europa. Entonces, pues EFG International se llama. Entonces, pues creo que puede ser muy interesante para algunos de los consejeros tener esta convivencia y este contacto con Ok. los banqueros. Muchas gracias, Pedro. Excelente, muchas gracias. Agradecemos.